El Hada Negra, el escalofriante misterio oculto que embrujó a una población en 3 aterradores años. Ana había escuchado los susurros en el mercado, en las calles, en cada rincón del pequeño pueblo de San Miguel, el Hada Negra. Decían que un ser oscuro acechaba en las sombras, buscando a niños desprevenidos. La idea le helaba la sangre. Su corazón latía con fuerza, pulsando en cada rincón de su pecho mientras cuidaba de su pequeño Miguel. La misteriosa desaparición de varios niños en solo 3 años había sembrado el terror en la comunidad. La policía parecía impotente y Ana sentía que el miedo se apoderaba de su vida cada día más. Una noche, mientras el viento aullaba en la oscuridad, Miguel tuvo un sueño aterrador. Se halló en un bosque tenebroso, donde un ser etéreo con alas negras lo observaba. Despertó gritando, su voz resonando con un pánico palpable que atravesó la frágil calma de su hogar. Ana lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba, frío y asustado. «Mamá, el Hada Negra está aquí», fue lo que más huyó de sus labios. Todo en su interior se rompió. Esa frase acabó con la frágil bravura que había intentado mantener. Los rumores sobre don Julián, el anciano solitario que vivía en el barrio, comenzaron a tomar fuerza. Su vida estaba llena de misterios y secretos oscuros. No eran pocos los que decían que él había sido testigo de cosas que nadie debería haber visto. Ana, asustada y desconfiada, se veía obligada a evitarlo. La comunidad dejó de ser un refugio, convirtiéndose en un lugar donde debería temer a su propio vecino. Los murmullos en el mercado resonaban, y Ana veía cómo el miedo en los ojos de las personas se hacía cada vez más palpable. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Era una noche particularmente oscura cuando decidió enfrentar a don Julián. Con cada paso hacia su casa, la tensión se hacía insostenible. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si la misma oscuridad se burlara de su osadía. El anciano la recibió. Su mirada cansada y triste parecía tener 1000 secretos. Pero el diálogo que comenzaron fue intenso y revelador. Ella se dio cuenta de que el verdadero horror no era un hada negra, sino el miedo, los prejuicios y la desconfianza que habían carcomido a su comunidad. Mientras hablaban, Ana sintió el escalofrío de lo desconocido. Cuando el anciano habló de su pasado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Él no era el monstruo que todos creían. Los verdaderos monstruos eran aquellos que se habían dejado llevar por la maldad del miedo. Pero el silencio ensordecedor rápidamente rompió la frágil conexión y todo se volvió confusión. De repente, la voz temblorosa de Miguel resonó en la oscuridad. «Mamá, el Hada Negra está aquí», haciendo eco en su mente. Ana sintió que el horror se cernía sobre ellos como una tormenta. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería el Hada Negra una realidad o una metáfora del miedo que había infectado su pueblo? La incertidumbre llenaba su alma, mientras el miedo a lo desconocido acechaba cada rincón de su hogar. El verdadero terror apenas comenzaba. La mañana siguiente llegó con un cielo gris que parecía presagiar un nuevo día de pesadilla. Ana se despertó con el mismo nudo en el pecho que la había atormentado durante semanas. Miguel no había vuelto a mencionar al Hada Negra, pero el sufrimiento en sus ojos era inconfundible. Mientras se preparaba el desayuno, un estremecedor grito interrumpió la calma del pueblo. Era la señora López, conocida por sus devociones y sus rezos, que salía de su casa con una mirada de horror. «Han encontrado algo. Un niño ha desaparecido de nuevo». Las palabras se esparcieron como fuego en un campo seco, llenando el aire de pánico.
Ana sintió que el corazón le latía desbocado mientras se unía a la multitud que corría hacia la plaza. En el camino, voces en susurros llenaban el ambiente, temas de discusiones nerviosas sobre el hada negra. La gente apuntaba a don Julián, incrédula, como si él tuviera alguna conexión con lo sucedido. «Esos rumores son absurdos», gritó una mujer. «No se puede culpar a un anciano por las locuras que nuestros miedos han creado». Ana sintió un profundo escozor en su estómago. ¿Quién era el verdadero monstruo aquí? El anciano había hablado de las sombras que se cernían sobre la comunidad, y ahora parecía que esas sombras habían tomado forma. A medida que la multitud se apretaba en la plaza, el comisario del pueblo tomó la palabra. Su voz resonaba con autoridad, aunque en su mirada había un atisbo de desasosiego. «Estamos ante una situación crítica. Necesitamos hacer algo. No podemos dejar que el miedo divida nuestra comunidad, pero también debemos ser cautelosos, porque el miedo a veces puede crear a sus propios demonios». Las palabras del comisario llenaron a Ana de incertidumbre, pero no tuvo tiempo de reflexionar. Una figura familiar apareció entre la multitud. Miguel había ido corriendo tras ella. «Mamá, no puedo quedarme aquí. Tengo que encontrar a mi amigo Lucas. Se lo llevó el hada negra». Ana sintió que el mundo se le venía encima. «Miguel, no hables así. Esto no es un juego. El miedo no puede ganar». Pero cada palabra sonaba vacía. La desesperación en los ojos de su hijo la hizo consciente de que no podía ignorar más el temor que anidaba en su hogar. La decisión la prendió como un fogonazo. Debía ir en busca de Lucas. Sin pensar en las habladurías o el juicio de los demás, Ana tomó la mano de su hijo. «Vamos, Miguel, no podemos quedarnos aquí esperando». Mientras se alejaban, las miradas curiosas los seguían. Murmullos de desaprobación llenaban el aire. Sin embargo, el instinto maternal la empujaba hacia adelante. Miguel parecía más asustado, pero también más decidido. «Sé dónde están, mamá. En el bosque». El bosque, siempre mencionado en los cuentos de terror, era la entrada a lo desconocido, un lugar donde las sombras podían engullirlos. Ana dudó por un instante, pero el grito de desesperación y la mirada ansiosa de su hijo le dieron la fuerza que necesitaba. Se adentraron en la maleza, el sol desapareciendo tras los árboles y el aire se volvió denso. Una serie de crujidos resonaron a su alrededor y el palpitar de su corazón se intensificó con cada paso. «Mamá, ¿sientes eso?», Miguel preguntó, su voz apenas un susurro. Ana asintió, sintiendo una extraña presencia acechante, como si el bosque mismo estuviera respirando con ellos. La inquietud la invadió. ¿Qué encontrarían en aquellas profundidades? A medida que se adentraban más, el silencio se volvió ensordecedor. El miedo se volvía palpable. Algo en el aire les decía que no estaban solos. En ese momento, un eco distante resonó entre los árboles, una risa escalofriante que les hizo temblar. Ana y Miguel se detuvieron en seco. La risa no era humana, era como un canto triste que reverberaba a su alrededor, y con cada nota el terror se intensificaba. «¿Qué es eso?», Miguel murmuró, aferrándose a la mano de su madre. «Lo sabremos pronto», Ana respondió, mientras una sombra se movía velozmente por entre los árboles. Pero lo que ella no sabía era que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que el hada negra estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La risa resonaba a su alrededor, cada vez más cerca, como si el propio bosque estuviera burlándose de ellos. El aire se tornaba denso, pesado, como si el hada negra hubiera tejido un manto de terror que les oprimía el pecho. «Mamá, yo no quiero estar aquí», murmuró Miguel, su voz quebrándose. Ana se dio cuenta de que su mano temblaba en la suya y sintió el pánico apoderarse de ella. «Debemos seguir, Miguel. No podemos volver ahora», dijo, tratando de infundirle valor. Pero por dentro, una parte de ella empezaba a cuestionar su decisión. ¿Y si encontrar a Lucas era un error? Aquel bosque nunca había sido más aterrador. Un crujido a su izquierda hizo que ambos se giraran de inmediato. Una figura oscura se entrelazó entre los árboles, casi como si estuviera hecha de sombras.
Ana podía sentir la mirada fija en ellos, fría e indiferente. «Lucas», gritó, su voz quebrándose mientras el eco se perdía entre los árboles. La figura no respondió, solo se movió con un susurro como el viento. «Mamá». Miguel apretó la mano de su madre, los ojos grandes como platos. La figura se desvaneció, pero la risa, esa risa perversa, seguía llenando el aire, enredándose en sus mentes como un hilo conductor de miedo. Ana cerró los ojos por un instante, intentando calmar su pulso desbocado. «Escucha, Miguel, debemos avanzar. Tal vez Lucas esté cerca. Debemos ser valientes». Mientras decía eso, trataba de convencerse a sí misma más que a su hijo. Con incertidumbre y terror, continuaron hacia el interior del bosque. Cuanto más avanzaban, más oscuros parecían los árboles, como altos monjes observando cada uno de sus movimientos. Una niebla comenzó a levantarse del suelo, envolviéndolos en una atmósfera de pesadilla. De repente, entre el susurro del viento, escucharon una voz, suave y encantadora. «Ayúdame, por favor». Parecía ser la de un niño, y el corazón de Ana se hundió. «Lucas», dijo en un murmullo, su voz llena de una mezcla de esperanza y miedo. «Mamá, no debemos seguir», dijo Miguel, con un susurro tembloroso. Se podía sentir el miedo en su pequeño cuerpo. Ana sintió un tirón en su pecho, pero la voz era tentadora. Se giró hacia Miguel, y en su rostro vio lo que ella sentía. «Si es Lucas, tenemos que ayudarlo», repitió con voz firme, aunque en sus adentros una parte de ella sabía que cada paso que daban, las posibilidades de regresar se reducían. Con cuidado y un corazón palpitante, comenzaron a seguir la voz. Pasaron sobre ramas crujientes y hojas secas que parecían gritar en su camino. Cada paso aumentaba la tensión y el terror. Y entonces, de repente, el canto desapareció. «Mamá, ya no la escucho», dijo Miguel, lentamente, con los ojos llenos de temor. Ana se detuvo, sintiendo el silencio como un aguijón en sus oídos. «Yo tampoco», respondió, cada vez más inquieta. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Ayúdame!» Era Lucas. La voz se hizo más aguda y desesperada, resonando entre los árboles como un eco sombrío. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Era ese realmente Lucas? La naturaleza parecía vivir su angustia, alineando cada sombra contra ellos. «Mamá, no podemos seguir, es un truco», Miguel gritó, su voz cargada de pánico. Ana se sintió abrumada, podía sentir la presencia de algo oscuro acercándose. «Miguel, ven», gritó, pero la desesperación en su voz ya no pudo ocultar su propia incertidumbre. En ese instante, una ráfaga de viento helado los golpeó, y la risa del hada negra resonó como un campanilleo macabro, justo detrás de ellos. La atmósfera se volvió pesada y oscura, como si el bosque mismo reclamara sus almas. «¡Corramos!», gritó Ana, cuando la risa se transformó en un grito agudo que les heló la sangre. Miguel soltó su mano y comenzó a correr hacia la dirección opuesta. Ana lo siguió, pero el bosque se había transformado en un laberinto. Cada árbol parecía girar, cada sombra un enemigo, y aquel grito entrechocando en sus cabezas. Entonces, sintió una presencia detrás de ellos, una figura ligeramente visible entre las sombras. «¡No te vayas!», suplicó, sintiéndose arrastrada a la oscuridad. Y en ese momento, la realidad se desvaneció. Ana miró hacia adelante, buscando a su hijo, pero la risa malévola se intensificó. De repente, el bosque se tornó en un eco interminable de susurros, y una figura oscura apareció frente a ella, con ojos brillantes como diamantes. Ana estiró la mano, buscando a Miguel en la penumbra, pero la oscuridad lo había tragado. El temor se transformó en una ola de pánico, y sin pensar, cayó de rodillas. «¡Miguel!», gritó, pero su voz fue devorada. La sombra se acercaba lentamente, y el eco de su risa resonaba en sus oídos. ¿Qué sucedía en aquel lugar? Necesitaba entender, y sin embargo, un temor profundo le decía que la respuesta podría ser su perdición. El palpitar de su corazón resonaba más fuerte, y la presión del miedo se intensificaba. La oscuridad la rodeaba. Ana vio un destello de luz en la distancia, un punto de esperanza. Pero, ¿era realmente lo que necesitaba? ¿O solo la trampa de un ser mucho más oscuro? Mientras el eco se transformaba en risa, Ana preparaba su mente para el enfrentamiento, sin saber que el verdadero horror apenas estaba por manifestarse.
¿Qué pasaría cuando la oscuridad finalmente reclamara su alma? Ana luchaba por recobrar la compostura, pero la risa a su alrededor la envolvía como una serpiente, abriendo sus fauces. Era real. Esa risa no era solo un eco en su mente, era el susurro de algo antiguo y malévolo, que no solo quería asustarla, sino devorarla. La figura oscura estaba cada vez más cerca, y sentir aquellos ojos sobre ella la llenaba de un terror indescriptible. «¡Miguel!», gritó otra vez, y mientras la desesperación amenazaba con ahogarla, comenzó a arrastrarse por el suelo. Cada movimiento parecía que la sombra se acercara más, como si la percibiera con una voracidad ansiosa. «¡Ayúdame, por favor!», la voz de Lucas resonó nuevamente, pero esta vez no sonaba como un niño perdido. Sonaba distorsionada, como si algo se estuviera burlando de ella. El bosque ya no era familiar. Había ahora en él formas extrañas, rostros espectrales en los troncos cubiertos de musgo, que parecían gritar por auxilio. Ana se levantó de un salto, recordando que debía seguir adelante. «¡Miguel! Estamos juntos, no estoy sola», gritó, intentando convencerse a sí misma también. Dándose aliento, su mirada se posó en el destello de luz que había observado antes. Si alcanzaba esa luz, tal vez encontraría a su hijo, tal vez treparían juntos de allí. Mientras corría, el suelo parecía vibrar bajo sus pies, como si el bosque respondiera a su desesperación. «No miren las sombras, no las miren», repetía en su mente, intentando bloquear la risa y los rostros que se asomaban alrededor. El camino se tornó irregular, lleno de raíces partidas y ramas caídas. La niebla se espesa a medida que se acercaba a la luz. Con su corazón latiendo en su garganta, Ana dio un salto hacia adelante y se encontró en un claro. El claro era como un portal a otro mundo. Había flores iluminadas con un brillo extraño y un aire dulce que llenaba sus pulmones. Pero no había rastro de Miguel. «¡Miguel!», gritó nuevamente, pero la voz pareció ser tragada por la belleza inquietante de aquel lugar. La sombra había seguido su camino. En el borde del claro, una figura apareció. Era una criatura esquelética, con dedos alargados que parecían alcanzar el cielo. Tenía el rostro completamente cubierto, pero Ana podía sentir su mirada fija en ella, llena de intenciones ocultas. «¿Qué deseas, madre?», preguntó en un susurro que vibró en el aire como un canto. «¡Mi hijo! ¡Devuélvemelo!», gritó Ana, pero su voz sonó más como una súplica, un eco de desesperación. «Primero debes entregarme algo, a cambio de tu vida». La criatura sonrió, aunque su rostro permanecía oculto. «¿Vas a aceptar el trato? O mejor aún, ¿quieres saber qué ha sucedido con tu niño?». El corazón de Ana se detuvo en un abismo de incertidumbre. ¿Qué significaba eso? «¿Dónde está Miguel?», exigió, pero la criatura solo rió, un sonido rasgado que le heló la sangre. «Los niños nunca son lo que parecen, madre. A veces están más cerca de lo que crees». Sus palabras formaron un eco siniestro en el aire. La luz del claro comenzó a desvanecerse, y Ana sintió que el pánico colapsaba sobre ella. Había llegado lejos, pero la pregunta que la carcomía aún resonaba. ¿Qué era lo que realmente había perdido en aquel bosque? La criatura parecía conocer la respuesta, y mientras la oscuridad la rodeaba, una idea aterradora surgió en su mente. «¿Qué has hecho con mi hijo?», preguntó, su voz ahora un susurro. La criatura se acercó, el brillo en sus ojos se intensificó. «La verdadera pregunta es, ¿qué harás para recuperarlo?». El aire se enfrió en sus pulmones, mientras una risa resonaba a su alrededor, y Ana comprendió que ya no quedaba escapatoria. La oscuridad no solo reclamaba su alma, sino la verdad, y el bosque se reía de su temor. Entonces, entre los árboles y el miedo, algo se movió. Un niño apareció fugazmente entre las sombras, un instante que hizo que el corazón de Ana se disparara. «¡Lucas!», gritó, pero antes de que pudiera dar un paso, la criatura entrecerró sus ojos y la risa se convirtió en llanto. Las ilusiones son hermosas, especialmente cuando provienen del olvido. Ana comprendiera que el verdadero terror apenas comenzaba. Mientras el bosque se cerraba a su alrededor, la risa continuaba, amalgamando ecos de desgracia.
Era Miguel una ilusión más, y en el fondo de su ser la pregunta definitiva comenzó a surgir. ¿Cuándo estaba dispuesta a sacrificar para descubrir la verdad? La risa se transformó en un eco salvaje mientras la sombra acercaba su mano hacia ella, y Ana se dio cuenta de que la oscuridad podría ser más voluble de lo que jamás imaginó. ¿Conseguiría encontrar a su hijo? ¿O se convertiría en parte de aquel laberinto eterno? Ana sintió que la figura esquelética se aproximaba más. Su presencia oscura llenaba el claro, y las flores luminosas comenzaban a marchitarse una a una, como si el aire se tornara venenoso. La sonrisa de la criatura se amplió, revelando una fila de dientes afilados que parecían más herramientas de tortura que de alimentación. ¿Estás lista para pagar tu precio?, preguntó con un susurro que retumbó en los árboles, como si toda la naturaleza le respondiera. La criatura extendió una mano esquelética hacia Ana, pero ésta no pudo moverse. Su cuerpo se sentía pesado, como si el suelo mismo intentara retenerla. «No tengo nada que ofrecerte», gritó, una mezcla de desafío y desesperación en sus palabras. Pero el eco de su grito se desvaneció rápidamente, tragado por el silencio denso que había envuelto el lugar. La criatura parecía disfrutar de su lucha, y su risa se transformó en un cacareo sibilante. «Es un juego, madre, un juego en el que tú eres la única que puede perder», dijo, mientras su mirada se deslizaba hacia el fondo del bosque, donde las sombras danzaban con agitación. «Tu hijo está muy cerca, solo un paso más y podrás alcanzarlo, pero el camino tiene su precio». El corazón de Ana latía desbocado. Sabía que debía hacer algo, pero cada pensamiento estaba impregnado de dudas. ¿Qué podía ofrecer? ¿Acaso su propia vida? Aquella idea la aterrorizó más que los propios gritos que la rodeaban. Era eso lo que la criatura realmente deseaba. Mientras la figura se reía, Ana cerró los ojos por un instante, intentando recordar la risa de su hijo, el brillo de sus ojos. Entonces, un recuerdo afloró en su mente. Aquella canción que siempre le cantaba antes de dormir. Era una melodía suave, cálida. Tal vez, solo tal vez, si lograba conjurar esos recuerdos, podría crear un refugio en ese lugar inhóspito. «Miguel, Lucas, vengan a mí», gritó, su voz resonando con una fuerza renovada, como si el eco mismo intentara rescatarlos de las sombras. La criatura dejó de reír. «Intentas utilizar el poder de la memoria. ¿Crees que eso funcionará aquí?». Sus ojos destellaron con una combinación de burla y curiosidad. «Es un método interesante, pero poco efectivo. Aquí lo que importa son los sacrificios, no las palabras». Ana sintió como una corriente helada subía por su espalda. Sabía que su reto debía continuar, que no podía rendirse. Si la memoria era su única arma, entonces debía volcarse en ella. Desesperada, comenzó a cantarle a la oscuridad, su voz entrelazándose entre llantos y recuerdos felices. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, zumbando y susurrando a su alrededor. La criatura se detuvo, como si la melodía perturbara algo en su esencia. Una chispa de esperanza brotó en el pecho de Ana. Pero, de repente, la tierra tembló. Un grito resonó desde el corazón del bosque. «Ayúdame, mamá», una voz familiar, pero distorsionada, que la llamó desde las profundidades de la oscuridad. El suelo se abrió en una grieta, y una bruma densa emergió de ella, rodeando a Ana. «El verdadero sacrificio», musitó la criatura, «no es solo lo que das, sino lo que estás dispuesta a perder para salvar a los que amas. Así que, ¿qué será, madre? ¿Tu memoria o tu cordura?» Ana sintió el terror apoderarse de ella mientras el suelo la engullía lentamente. La criatura se acercó, su rostro oculto iluminado por parpadeos de luz en la niebla. «La realidad es solo una ilusión. ¿Estás lista para enfrentar lo que realmente dejaste atrás?» Y con esas palabras, la risa desbocada de la sombra se convirtió en un grito desgarrador que resonó por todo el bosque. Mientras las sombras comenzaron a alargarse, difuminando la línea entre la verdad y la locura. La bailarina de oscuridad estaba a punto de desatarse, y el sacrificio que debería decidir Ana estaba aún por revelarse. Ahora en sus manos,
había un dilema mayor. Estaba dispuesta a todo por descubrir lo que había realmente perdido. ¿A quién iba a sacrificar para recuperar aquello que tanto anhelaba? Mientras la grieta se hacía más profunda, Ana se dio cuenta de que, para encontrar su hijo, primero debía enfrentar el horror de su propio pasado. La niebla la abrazó con fuerza y la llevó hacia lo desconocido, donde las sombras y sus secretos estaban a punto de revelarse, pero a un costo terrible. ¿Cuánto más se daría a sí misma en esa lucha? La niebla se espesó a su alrededor, mientras Ana caía en el abismo de la grieta. La risa de la criatura se distorsionaba, resonando como un eco lejano, enredándose con sus pensamientos. La esencia de la oscuridad la envolvía, haciéndola sentir cada vez más vulnerable, como si cada latido de su corazón la delatara a los ojos de la criatura. Las sombras se alzaban y se retorcían, formando figuras que parecían querer atraparla. Ana se obligó a recordar la canción. «Duerme, niño lindo», tarareó con voz temblorosa. Su propio canto se convirtió en su ancla en un lugar donde la locura podía apoderarse de ella. Pero la melodía comenzó a fragmentarse a medida que las figuras de la niebla se acercaban. En la oscuridad apareció un rostro familiar, distorsionado y cubierto de sombras. Era Miguel, pero no era el niño que ella recordaba. Sus ojos estaban vacíos, su expresión un reflejo de terror y confusión. «Mamá», su voz temblaba, entrelazada con un susurro angustioso. «Estoy aquí, hijo, te voy a encontrar. Te prometo que te sacaré de aquí». Pero cada palabra parecía perderse en la bruma, llevada por las corrientes oscuras que se retorcían a su alrededor. «Mamá, ten cuidado». El rostro de Miguel se desvanecía, tan rápido como había aparecido. La criatura esquelética estaba muy cerca, susurrando. «Cada recuerdo que evocas me alimenta, madre. Cuanto más cantes, más te consumiré. Ofréceme algo verdadero, o serás parte de mí para siempre». Ana sintió cómo la desesperación la comenzaba a inundar. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz desgarrándose. «Llévame a mi hijo, ese es mi único deseo». La criatura se inclinó hacia adelante. Su aliento apestaba a putrefacción. «Deseo tu dolor, tu miedo, tus secretos más oscuros. Esa es la verdadera naturaleza del sacrificio. Nunca lo olvides». Sus palabras eran seductoras, llenas de promesas que solo podían ser destrucción. Con cada instante, Ana se dio cuenta de que no solo luchaba por salvar a su hijo, sino también por no perder su propia esencia. Decidida, cerró los ojos e hizo un esfuerzo por encontrar la luz en su interior. El recuerdo más feliz que jamás había tenido. El primer día que vio a su hijo, su risa iluminando su mundo. «Eres mi luz», murmuró, sintiendo cómo esa fuerza comenzaba a calar en su ser, haciendo que la oscuridad retrocediera unos pasos. Pero la figura no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. «Si la luz es tu refugio, lo extinguiré», desafió la criatura, extendiendo su mano hacia la grieta. Ana sintió el calor de su esencia desplomarse, arrastrada por la frialdad del horror que la rodeaba. «No», gritó, alzando la voz en un último acto de rebeldía, «no te llevaré conmigo». Y en ese instante se recordó a sí misma como madre, como protectora. Sin embargo, cuando el eco de su afirmación se desvaneció, la grieta comenzó a cerrarse, atrapándola entre el deseo de salvar a su hijo y su propia oscuridad. En un último intento desesperado, extendió la mano hacia la bruma, hacia el rostro de Miguel que desaparecía, y con un grito desgarrador, sintió el suelo temblar. De repente, un frío cortante la envolvió por entero, y luces titilantes estallaron en la bruma, provocando que la criatura aullara de rabia. Las sombras empezaron a desvanecerse, y una nueva voz resonó en su mente. «El sacrificio se acerca. Te atreverás a hacer lo que se necesita». La voz de la criatura se convirtió en un ruidoso eco, mientras Ana era arrojada de vuelta al claro. A sus pies, la tierra estaba rota, como un espejo fracturado que reflejaba un futuro incierto. La criatura se retiró a las sombras, pero su fisa aún resonaba en el aire. «Este es solo el comienzo, madre. Te atreverás a elegir el camino del sacrificio. Encuentra lo que verdaderamente temes, y solo entonces descubrirás el secreto de tu hijo». Y así, con el eco de la amenaza aún retumbando, Ana se encontró de nuevo en el bosque, un lugar que ya no parecía el mismo. Sabía que el juego apenas había comenzado, y las sombras, ahora más amenazadoras, la vigilaban desde cada rincón.
El sacrificio que debía enfrentar estaba más allá de su entendimiento, y el reloj ya comenzaba a contar. ¿Qué precio tendría que pagar para recuperar lo que quería? Ana respiró hondo, tratando de calmar su agitado corazón. A su alrededor, el bosque parecía cada vez más extraño. Las sombras se alargaban, como dedos afilados que la señalaban, mientras la niebla comenzaba a tomar formas reconocibles, rostros distorsionados que susurraban su nombre. ¿Qué temes, madre? Una voz suave pero burlona flotó en el aire. Era la misma voz que resonaba en su mente, la que había prometido revelarle el secreto de su hijo si tan solo se enfrentaba a sus miedos. Pero Ana sabía que adentrarse más en ese oscuro laberinto no sería sencillo. Con cada paso que daba, una sensación de opresión la envolvía. Recordó ese primer día en el parque, cuando Miguel corría riendo tras un grupo de mariposas que revoloteaban como sueños fugaces. Pero esa alegría era un eco lejano, casi perdido entre la maraña de recuerdos que ahora le causaban dolor. No podía dejar que el miedo la dominara. Tenía que encontrar alguna respuesta. El frío cortante le mordía la piel mientras avanzaba por el sendero. Las hojas crujían bajo sus pies, y un escalofrío la atravesó al escuchar un crujido detrás de ella. Se dio la vuelta, pero solo había sombras burlonas que danzaban en el crepúsculo gris. ¿Es este el lugar donde regresas a buscar lo que perdiste? La voz retumbó, y Ana sintió un vacío creciente en su interior. «Déjalo en paz», susurró, recordando la advertencia de la criatura. Cada palabra tenía un precio, y no podía permitirse más elecciones erróneas. Mientras se adentraba más en el bosque, encontró un claro que nunca había visto antes. En el centro, una enorme roca oscura emanaba una energía perturbadora. Se acercó. En su superficie había inscripciones extrañas, susurros de antiguas historias de sacrificio y desesperación. Con cada palabra que leía, un profundo temor comenzó a nacer en su pecho. «Para salvar a tu hijo, tienes que perder algo más», murmuró la voz. «Un precio que te hará más fuerte, pero también más vulnerable». Ana sintió su estómago revolverse. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más podría perder? Ya había arriesgado todo, su razón, su cordura, y sabía que el sacrificio era inevitable. El eco de la risa de la criatura retumbó en su mente, llenándola de dudas. ¿Qué oscuro secreto ocultaba aquella roca? Tomando aire, comenzó a recordar momentos de su vida. El instante en que Miguel cayó de su bicicleta, rasgándose la rodilla, y cómo ella había corrido a su lado, la mirada de dolor en su pequeño rostro. Una lágrima se deslizó por su mejilla, sintiendo que el dolor de los recuerdos la atravesaba como un puñal. «Dame tu dolor, y te ayudaré a salvarte de él», ofreció la voz a sus espaldas. Finalmente, algo en su pecho se rompió, y en un acto de valentía, Ana gritó: «Solo me dejarás en paz si descubro cómo encontrar a mi hijo». Todo se oscureció alrededor de ella, como si el tiempo dejara de existir. La roca comenzó a brillar, y una visión apareció ante sus ojos. Miguel. Pero no estaba solo. A su lado había una silueta espeluznante, la misma figura que la había perseguido en la nieblina. La voz rogaba de nuevo, implacable: ¿Te atreverás a enfrentar tus miedos? La verdad puede liberarte, pero también atraparte. La visión titiló, y Ana sintió como si el mundo entero se quebrase a su alrededor. «No, no voy a permitir que me controlen más», pensó mientras cerraba los ojos, preparándose para el siguiente sacrificio. Pero su determinación se sacudió. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvarlo? En ese instante, el tiempo se detuvo, y la oscuridad se tragó todo. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de pie frente a la criatura, que ahora sonreía de manera siniestra. «Es hora de elegir, madre. El sacrificio puede costar más de lo que imaginas. ¿Qué prefieres perder? ¿Tu pasado o tu futuro?» La angustia apretó su pecho. Ana sabía que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría su destino para siempre. Y sin embargo, en un rincón de su mente, una pregunta aterradora surgía.
¿Podría haber un camino que no implicara perderlo todo? El viento aulló a través de los árboles, como si la misma naturaleza respirara el miedo. Uno por uno, los rostros de sus propios recuerdos comenzaron a aparecer alrededor de ella. Todos sus secretos oscuros la rodeaban, y ella temía que al finalmente elegir podría arrastrar todo a su paso. La criatura sonrió, dejando de lado la sutileza de su juego. Ana sintió que cada segundo la acercaba más al abismo de la decisión. La verdad no solo podría liberarla, sino también atar a su hijo aún más a la oscuridad. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar, madre? La revelación se encuentra justo frente a ti, pero se halla envuelta en sombras. Y en ese momento, Ana comprendió que el verdadero sacrificio podía ser mucho mayor de lo que había imaginado. La adversidad estaba esperando justo frente a ella, mientras la risa escalofriante de la criatura resonaba en la oscuridad, presagiando lo que estaba por venir. Ana sintió que el frío pertrechado en el aire le calaba los huesos. La criatura, ahora más palpable que nunca, parecía alimentarse de su angustia. Pequeñas ráfagas de viento traían ecos de risas infantiles, risas de Miguel, mezcladas con susurros que se transformaban en gritos. «Es hora de elegir», resonaba en su mente, haciendo eco como un tambor lejano que marcaba un compás oscuro. Ella miró la roca, su superficie ahora vibrante y repleta de aquellos signos indescifrables que parecían moverse. Gritos se desvanecían y volvían, como si el bosque mismo estuviera defendiéndose del secreto que anhelaba descubrir. Con cada respiración, la opresión en su pecho aumentaba. «No puede ser», murmuró, intentando racionalizar lo que estaba viviendo. «No puedo perderme a mí misma». Pero ya había perdido tanto, y sin embargo, la necesidad de arriesgarlo todo por su hijo la mantenía firme. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar, madre?» La criatura se movía rápidamente, un fogonazo de sombras distorsionadas rodeándola. «Tu dolor es una carga, pero también es tu fuerza. Libéralo, y podré mostrarte la verdad». La voz dulce y melódica contrastaba con la frialdad de aquellos ojos que observaban cada uno de sus movimientos. Ana retrocedió un paso, sintiendo la tierra resbaladiza debajo de sus pies. Las inscripciones comenzaron a brillar más intensamente, iluminando fragmentos de pasado que creía olvidados. La voz de su madre, su risa, los abrazos cálidos, pero también la desesperación de perder a alguien a quien amaba. El dolor se entrelazaba con un amor inquebrantable y se preguntó si debía sacrificar su propio sufrimiento por la salvación de su hijo. La criatura se acercó, susurrando al oído de Ana. ¿Estás lista para perder tu pasado y así redimir tu futuro? Miguel te necesita más de lo que imaginas. Ana soltó un grito ahogado. La confusión la dominaba, como si cada palabra fuera un eco que reverberaba en su cabeza. ¿Y si perderlo significa perderme a mí misma? ¿Qué pasará si me convierto en algo más oscuro? Eso no lo sabes todavía, respondió la criatura, atrayendo la mirada de Ana hacia su pecho, donde algo brillaba, un pequeño objeto que parecía pulsar con vida propia, como un pequeño corazón. Conócete y entenderás lo que realmente amas. De repente, Ana vislumbró en las sombras el rostro de Miguel. Él la observaba, sus ojos llenos de miedo, pero también de confianza. Ella avanzó hacia él, eligiendo creer en su amor. No importa lo que tenga que perder, no me detendré, pensó. Alzó la vista hacia la criatura. Voy a sacrificar mi dolor. Voy a hacer lo que sea necesario para salvar a mi hijo. Las decisiones pesadas caían como piedras en su corazón. La oscuridad y la luz se entrelazaban, su elección tomando forma en la mente. Pero justo cuando estaba a punto de dar ese paso final, un susurro en el viento la detuvo. ¿Y si al elegir entras en un camino del que no hay retorno?
entenderías lo que realmente perdiste. El bosque estalló en un griterío ensordecedor. Las sombras se agolpaban a su alrededor y las risas infantiles se transformaron en sollozos desgarradores. El cielo oscureció por completo, mientras un terror renovado se abría camino en su pecho. La tensión la asfixiaba, y aún así tenía que encontrar la respuesta. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, formuló su decisión, una última mirada hacia la criatura. ¿Cuál es el verdadero precio? La criatura rió, un sonido profundo y amenazante que resonó como un trueno. La pesadez del bosque se intensificó y todo se tornó borroso. Ana sabía que se acercaba a la revelación que cambiaría su vida y de Miguel para siempre. Pero antes de que pudiera procesarlo, la figura sombría dio un paso adelante, liberando un destello cegador que las envolvió a ambas. Y los recuerdos cayeron en un abismo. Ana se encontró en un lugar extraño, en una habitación oscura y fría. El universo parecía aún más fragmentado y la criatura desapareció por completo. Un silencio ansiosa la rodeaba. ¿Dónde está mi hijo?, gritó, pero solo las sombras respondieron, susurrando promesas vacías. En medio de la quietud, escuchó un eco, un llanto. Su corazón se hundió. Miguel. La búsqueda apenas comenzaba. Ana parpadeó, intentando adaptarse a la penumbra que la envolvía. La habitación parecía girar, las paredes emanando un frío que cortaba la piel, un eco del terror que había sentido en el bosque. Miguel, repitió, casi en un susurro, esperando que su voz lo guiara hacia ella. El llanto persistía, un lamento desgarrador que en la profundidad de su ser sabía que pertenecía a su hijo. Pero la sala no ofrecía ninguna pista. Cada sombra parecía moverse, como si una extraña vida las insuflara. Ana tomó aire, intentando calmar su corazón desbocado. Solo un paso a la vez, se dijo, aunque sabía que el tiempo se le escapaba. Con cada paso que daba, el sonido del llanto se intensificaba. La habitación y los ecos se entrelazaban en un juego de distorsiones, llevándola hacia una puerta al fondo. Sin pensarlo, avanzó y la empujó. Al abrirse, un pasillo largo y oscuro se extendió ante ella, como un túnel hacia lo desconocido. Los susurros la siguieron, distorsionados pero inconfundibles, muchas voces en un solo alarido. El precio, repetían, llenando el espacio con una mezcla de rabia y tristeza. Ana se detuvo. ¿Qué precio?, gritó, sintiendo que la locura comenzaba a asomarse. Pero las sombras no respondieron. Desesperada, siguió avanzando. En las paredes, imágenes desvanecidas mostraban momentos de felicidad familiar. Miguel sonriendo, corriendo en el parque, abrazándola. Pero entre esas imágenes, destellos de horror. Su madre en un lecho de muerte, días de angustia y desconsuelo. No, murmuró Ana, sintiendo como el aire le faltaba. El llanto de Miguel se convirtió en gritos y en un instante la tensión se cortó como un hilo fino. Se detuvo frente a una puerta cubierta de inscripciones que parecían bailar a su alrededor. «Miguel, estoy aquí», clamó, el corazón apretado, y empujó la puerta con fuerza. A su paso, se encontró en un cuarto iluminado por una tenue luz gris. En el centro, una figura estaba de pie, pequeña y vulnerable. Era su hijo, sentado en el suelo, abrazando sus rodillas y con los ojos cerrados. «Miguel», Ana se lanzó hacia él, pero algo la detuvo. Una barrera invisible apareció, impidiendo que su amor la alcanzara. La figura frente a ella se giró lentamente. Era un reflejo distorsionado de lo que una vez fue, una versión de su madre, los ojos vacíos y llenos de dolor, como si hiciera eco de los propios arrepentimientos de Ana. «Tú creías que podías cambiar el destino», la figura habló, su voz un eco del pasado. «Ahora, el precio es tu hijo». Ana sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. No puede ser. Las imágenes en sus recuerdos se abalanzaron. Cada caída, cada pérdida, cada susurro de culpa se convirtió en grillete que le oprimía el pecho. «Haré lo que sea necesario». El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y la figura de su madre se desvaneció, dejando solo a Miguel,
quien abrió los ojos. «Mamá, ayúdame», gritó. Su voz estaba llena de terror, y la impotencia atravesó a Ana como una daga. «No puedo perderte, no otra vez». De repente, la habitación explotó en sombras, las paredes comenzaban a cerrarse, y la criatura que había estado acechando su mente regresó, susurrando en su oído: «Es tiempo de decidir, tu amor o tu vida». Ana buscó una salida, el alarido de su hijo sacudiendo su alma. Los ecos se transformaron en una tempestad de remordimientos, y la pregunta volvió como un grito desgarrador: «¿Qué precio estás dispuesta a pagar?» «Cualquier precio», exclamó. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Una sombra se deslizó detrás de Miguel, un contorno amenazante que prometía devorar la luz de su existencia. Con manos temblorosas, Ana trató de atravesar la barrera, buscando el próximo paso en su camino lleno de horror. La desesperación cargaba su voz, y en un momento todo se detuvo. La criatura sonrió, y el mundo se disipó a su alrededor. Un silencio cortante reinó en la oscuridad. Ana sintió el aliento de la criatura en su nuca. «¿Ahora qué harás, madre?». La búsqueda por su hijo se transformaba en una obsesión aterradora. Y el día, aún no terminado, prometía más tormentos de los que podría soportar. Ana sintió el sudor frío deslizándose por su frente, mientras el terror la consumía. La habitación se tornó en un torbellino de sombras, cada rincón ocultando dolor, vergüenza y arrepentimiento. «Miguel, estoy aquí», gritó, con la voz entrecortada, pero su hijo estaba atrapado en un tiempo y espacio que se zambullía en la oscuridad. El aire se volvió pesado, como si la misma tierra la retuviera, y la risa siniestra de la criatura resonaba en su mente. ¿Qué podía sacrificar por su hijo? La verdad parecía un misterio enredado con el dolor del pasado. La criatura, en su forma esquelética, rodeaba a Miguel, y Ana sabía que debía actuar. No podía perderlo. «Voy a enfrentarte», dijo, su voz firme, aunque las manos le temblaban. «No me llevarás con tu oscuridad». La criatura se detuvo, sorprendiéndose de su resistencia. «¿Crees que puedes desafiarme? Hay un precio que siempre se paga en este juego», susurró, su mirada punzante atravesando la penumbra. La risa de Miguel resonó en sus recuerdos. Era un eco de felicidad que la llenaba de energía. «No puedo rendirme, no lo haré», murmuró Ana, buscando una última reserva de fuerza. Con un profundo aliento, se impulsó hacia la criatura, concentrando toda su luz dentro de sí misma. «Miguel, ven a mí», gritó, y el aire pareció vibrar. La criatura se abalanzó hacia ella, tratando de detener su avance, pero Ana, con el corazón lleno de amor, imaginó a su hijo dando sus primeros pasos, su risa resonando en el aire fresco de la mañana. Fue entonces cuando comprendió que el amor también era una forma de sacrificio. Las sombras comenzaron a desvanecerse, la luz brillaba en su interior y ella podía sentir el sabor de la esperanza. «La luz puede romper cualquier sombra», dijo, y al pronunciar esas palabras, una explosión de energía surgió de su pecho. La barrera invisible que la mantenía alejada de Miguel se desvaneció, y él se desmayó en sus brazos. «Mamá», sollozó, despertando lentamente. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor, pero su hijo estaba allí, vivo, respirando. «Nunca más te dejaré», le prometió, su corazón palpitando con determinación. Aferrándose a él, comenzó a retroceder, buscando una salida entre el caos. La criatura gritó en furia: «No has ganado, Ana. Este juego nunca termina». Pero el poder de su amor era más fuerte que cualquier oscuridad. Con cada paso, la luz aumentaba, iluminando el bosque, hasta que en un instante las sombras se disiparon por completo. Finalmente, se encontraron de vuelta en la entrada del bosque, el sol brillando intensamente sobre ellos. La alegría llenó el alma de Ana, cuando, volviendo a la realidad, su mano se buscó en el rostro cansado de Miguel, notando que la pesadilla había llegado a su fin. «¿Estás bien, mamá?», preguntó él, tembloroso. «Pensé que no saldríamos». Sus ojos reflejaban un miedo que no se desvanecería tan fácilmente, e introdujo un nudo en el estómago de Ana. «Lo estamos», respondió, aunque el eco de las sombras seguía latiendo bajo su piel. Pero ella sabía que el miedo que habían enfrentado no podía seguir controlando sus vidas.
No volveremos a permitir que el terror gobierne nuestro hogar. Mientras regresaban al pueblo, el sol brillaba y las sombras se retiraban lentamente. La gente los miraba, sus ojos reflejando 1000 preguntas, pero Ana levantó la cabeza y con su corazón lleno de valor continuó hacia adelante. Ahora no solo era madre, era guerrera en busca de sanación. Ana miró a Miguel, su pequeño radiante en su mano. Hemos ganado hoy, hijo, pero lo más importante es que siempre recordaremos lo que enfrentamos juntos. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente y el pueblo descansaba, Ana supo que el verdadero miedo no era el hada negra, sino perderse a sí misma en la oscuridad. Ahora, con cada día que pasaba, la luz del amor sería su refugio, y aunque las cicatrices quedaran, juntas avanzarían, porque nunca más habían de separarse. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo para llevar más contenido como este. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué opinas de la decisión de Ana? Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más.